Buenas tardes y bienvenidos a todas, todos y todes. Es un inmenso placer para nosotros que nos acompañe tanta gente, que se haya sumado con tantas ganas a esta propuesta. A ver, les voy a presentar en primera instancia para quienes no conozcan tanto la organización. Somos Mundo Sur. Somos una organización regional que trabaja impulsando políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Trabajamos con diferentes ejes, uno de esos ejes es género y diversidades, y por ese motivo nos pareció necesario generar este mes este conversatorio que bueno, llamamos Comunidad LGBTIQ+, y Derechos Humanos. Por un lado, con la necesidad de conversar sobre esta urgencia de ampliación de derechos y de reconocimiento de derechos del colectivo LGBTIQ+, pero también pensar, repensar, conversar sobre de qué modo se están organizando las demandas y qué concepciones prácticas se están articulando desde los territorios para producir políticas públicas tanto a nivel nacional como entre los diferentes países. Por eso es que consideramos muy importante llamar a este conversatorio, convocar a este conversatorio a que nos cuenten, nos enseñen, escuchar a gente de diferentes lugares, desde nuestra heterogénea Latinoamérica. Y bueno, en eso estamos y a eso les hemos convocado. Me presento, para quienes no me conocen, yo, bueno, soy Eugenia D'Angelo, dirijo Mundo Sur, y como les decía anteriormente, ese es bueno, les comentaba recién en qué consiste nuestra idea, de nuestro proyecto, qué es lo que venimos a ofrecer con esta organización, también convencidas de la necesidad, ¿no?, de crear democracias que sean diversas, además de participativas, pero inclusivas, diversas. Bueno, entonces, después de esta breve introducción, y realmente porque no quiero sacarle tiempo a tan interesantes panelistas, les voy a comentar un poquito en qué consistirá el conversatorio en sí, cuál va a ser la modalidad. Tenemos 5 personas invitadas, a las cuales el moderador, Ignacio Piana, a quien ya voy a presentar, les va a ir haciendo diferentes preguntas durante 15 minutos aproximadamente. Más o menos les pedimos que traten de ajustarse a esos tiempos. Bueno, y a todas las personas que están participando y que nos están mirando, les invitamos a que en el chat nos dejen sus preguntas, porque bueno, las voy a estar recolectando y se las voy a acercar a Nacho para el momento final del conversatorio. Les cuento que estamos grabando, como les decía hace un ratito, estamos grabando en este momento por la plataforma Zoom de Mundo Sur, pero además esto va a ser subido al canal YouTube de Mundo Sur también, y a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Bueno, sin más, paso a presentar a nuestro moderador. Nuestro moderador de hoy es Ignacio Piana. Ignacio es licenciado en Ciencias Políticas, es diplomado en Políticas Públicas y es maestrando en Gestión Política. Además, es el responsable de Políticas Públicas de Mundo Sur y es la persona que lleva adelante de una manera excepcional y muy profesional el mapa latinoamericano de feminicidios, y además es mi mano derecha en la organización. Así que, sin más, lo dejo a Nacho. Gracias. Ahora sí, perdón, estábamos en silencio.
Bueno, muchas gracias Eugenia por la presentación y también a Mundo Sur por la oportunidad de moderar este conversatorio. Realmente espero estar a la altura de los panelistas que tenemos hoy, a quienes voy a presentar ahora. En primer lugar, estamos con Jerónimo Milla Torres, quien fue subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba entre 2016 y 2019, miembro de la Mesa Nacional de UCR Diversidad, de la cual fue secretario. También fue convocado como uno de los consejeros del Consejo Participativo de la Diversidad de la Municipalidad de Córdoba, y también tiene una participación activa en la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Así que muchas gracias, Jerónimo, por acompañarnos hoy. También está con nosotros Celeste Yacheta, activista trans, psicóloga, diplomada en diversidad sexual y derechos humanos. También es secretaria de género del Observatorio de Participación Ciudadana de Córdoba, columnista del diario La Voz del Interior, que es uno de los diarios más importantes de Argentina, y también es conductora radial. Fue coordinadora provincial de ATA, de la provincia de Córdoba, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, y candidata a cordobesa del año 2019. Muchas gracias, Celeste, por estar aquí con nosotros. Perdón, se cortó el audio, así que voy a reiniciar la presentación de Celeste. Me parece que se cortó ahí. Como les decía, Celeste es activista trans, psicóloga, diplomada en diversidad sexual y derechos humanos. También es secretaria de género del Observatorio de Participación Ciudadana de Córdoba, columnista del diario La Voz del Interior, que es uno de los medios más importantes de Argentina, y también es conductora radial. Fue coordinadora provincial de ATA, que es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, y candidata a cordobesa del año 2019. Así que nuevamente, muchas gracias Celeste por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Manuel Faner, abogado y magíster en Derecho Internacional Público, con especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht de los Países Bajos. Ha trabajado también en varios proyectos y organizaciones de la sociedad civil en Argentina, Brasil y Costa Rica. En el año 2019 fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y actualmente trabaja como observador de paz en Colombia. Muchas gracias, Manuel, por tu presencia. También les quiero presentar a Miguel Morales. Miguel es coordinador jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, en México. Trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Actualmente es estudiante de la especialidad de Género y Derechos Humanos por la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos hoy. Y finalmente está aquí con nosotros Catalina Cardoso Arango, abogada de la Universidad de Medellín, candidata a magíster en Derecho de la Universidad de AFIT, experta en Derecho de la Familia. También es docente e investigadora universitaria, conferencista, activista y litigante en asuntos de diversidades sexuales. También es asesora de varios colectivos LGBTIQ+ en Colombia. Muchas gracias, Catalina, por estar aquí también. Les recuerdo a los participantes que podrán dejar sus preguntas en el chat para que sean leídas a los panelistas cuando terminen sus intervenciones. Para comenzar, dado que los ponentes son de distintas partes de América Latina, quiero preguntarles sobre los avances, las batallas ganadas y las deudas pendientes en relación a los derechos y las políticas públicas en sus países, pero también en la región. Vamos a empezar preguntándole a Jerónimo. Jerónimo, sabemos que tenés una gran trayectoria en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad diversa de Córdoba. En relación a tu experiencia profesional, nos gustaría que nos cuentes cuál es la situación de Córdoba en relación a las políticas de inclusión, género y diversidad. Le habilitamos ahora el micrófono a Jerónimo. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar, no sé si me están escuchando bien. Quiero agradecerles a ustedes la invitación a participar de este conversatorio. La verdad que constituye un desafío para muchos y muchas de las personas que
encaramos la lucha por la ampliación de los derechos humanos, tener la posibilidad de participar en estos conversatorios para intercambiar experiencias, para intercambiar opiniones y acciones que se pueden desarrollar a nivel local. Bueno, como decía Nacho, Ignacio, perdón, me estoy desempeñando como subdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba en los últimos 3 años, y la verdad que dentro de las cuestiones que todavía continúan siendo luchas en relación al género y la diversidad, nos encontramos con un sistema heteropatriarcal y heteronormativo bastante acentuado todavía en nuestras ciudades y en nuestra provincia, con un arraigo cultural muy importante que implica que en muchas ocasiones estas situaciones de ampliación de derechos generen una resistencia que se manifiesta de manera muy violenta en algunas oportunidades, por lo que implica en muchas oportunidades una especie de temor o miedo a la continuidad de las acciones y ampliaciones de derechos que la comunidad LGBTIQ+, y las mujeres y demás diversidades están planteando. Nosotros a nivel nacional y a nivel local, bueno, particularmente a partir de la pandemia, también se han visto situaciones de aumento de la violencia hacia las mujeres y hacia las identidades diversas, particularmente en la ciudad de Córdoba, en este fin de semana, que seguramente Celeste también va a hacer referencia. También vemos con extremada preocupación que la crisis económica que se venía sosteniendo en nuestro país en el último tiempo se ve acentuada también por la crisis económica relacionada a la pandemia de la que todos los países estamos siendo protagonistas en cuanto a la necesidad de decisión, y eso también se traduce en una feminización de la pobreza y en una mayor exclusión de sectores sociales que tradicionalmente han sido postergados, como son la población LGBTIQ+, y dentro de esta población, la población trans, que es una de las más afectadas por la exclusión. Vos me preguntas a mí, en relación a la exclusión, qué es lo que todavía queda, y bueno, a pesar de que nosotros tenemos leyes de avanzada en comparación con el sistema regional en cuanto a identidad de género, matrimonio igualitario y eliminación de la violencia hacia las mujeres, todavía tenemos una deuda muy grande de inclusión de estas personas en determinados ámbitos, particularmente en el laboral. Recién hablaba de la feminización de la pobreza, pero también lo acentuamos en la cuestión de la ocupación de los cargos dirigenciales en las empresas, la composición de los gabinetes de gobierno que todavía en Argentina, y particularmente Córdoba provincia y Córdoba ciudad, todavía no son paritarios, y la inclusión de personas particularmente de la población LGBT en la participación del gobierno y la dirección de las acciones. Nosotros tuvimos la experiencia en el gobierno de la ciudad de la creación del Consejo Participativo de la Diversidad, que es un instituto que hemos encontrado algunos similares, por ejemplo en la Ciudad de México, que tuve la oportunidad de viajar en el año 2016, en donde a través de la participación activa de organizaciones, que teniendo en cuenta también las características organizativas de la población, no se le exige ninguna mayor formalidad para la participación, incluso la participación individual, para la posibilidad del entramado de distintas acciones desde los gobiernos locales. Creo que uno de los desafíos más grandes que tienen las democracias latinoamericanas, aparte de la necesidad de la consolidación, es pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y creo que estos institutos y organismos del Estado, con decisiones vinculantes o no vinculantes, son una de las aristas que nos van a permitir sacar a las personas que están en los gobiernos de esta situación de la dirección de la política pública desde un plano
como, no quiero decir superioridad, pero sí desde un plano de alejamiento quizás de las necesidades de la población y poder canalizar las demandas de la población LGBTIQ a través de los organismos correspondientes de los distintos niveles del Estado. En cuanto a la cuestión de la violencia, nosotros vemos que en cuanto a la violencia de género hay un gran avance en algunas políticas, particularmente en la política legislativa, pero en la cuestión de la aplicación es donde todavía encontramos algunos baches, particularmente en la cuestión de la consideración por parte del Poder Judicial de algunas de las causas más resonantes en la ciudad y en la provincia de Córdoba, la inclusión de los travesticidios como violencia de género y femicidios, como han sido en las últimas sentencias, creo que han sido un avance muy importante, pero que todavía los tenemos como demasiado individualizados, y siempre se dice que cuando uno se acuerda de cosas muy puntuales es que porque todavía no es la norma, sino que siguen siendo las excepciones. Entonces creo que se necesita un avance en la cuestión judicial con respecto a capacitaciones y a formación por parte de los agentes judiciales, como así también de la policía en el momento de captar y recibir las denuncias de violencias y agresiones hacia las mujeres y a la población LGBTIQ. Por otro lado, también tenemos casos de aumento de violencia desde la cuestión de la pandemia, porque mujeres mujeres trans y mujeres cis están conviviendo con sus agresores sin la posibilidad, en este caso, de salir a sus lugares de trabajo, ya sea del agresor o de la víctima, por la cuestión de la pandemia, que en estos días se está flexibilizando, y hay una mayor cantidad de números de denuncia a través de los canales oficiales del Estado. ¿Qué es lo que me parece a mí con relación a la cuestión de la inclusión? Y que estamos todavía en un camino que cuesta todavía. Estamos en una situación de que hasta la visibilización en muchas oportunidades suele ser víctima de hechos de violencia. Entonces, tener la posibilidad de una aplicación efectiva de las leyes que ya están vigentes, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género y diversidad sexual, es una de las materias pendientes. Particularmente con los casos que han ocurrido este fin de semana, es una apuesta a futuro y es una apuesta a la actualidad, porque muchos de los niños, niñas y niñas que vieron estas situaciones de violencia hacia la población LGBTIQ, son sobrinos, son hijos, son nietos, son hermanos y demás de mucha de la población que se estuvo manifestando en contra de los derechos de esta población. Entonces creo que la situación de la población en relación a la inclusión tiene que seguir profundizándose. Otro de los reclamos mayoritarios que tenemos en relación a esta población, de la que también soy parte, es la cuestión de la inclusión laboral, educativa y sanitaria de la población trans, que dentro de la comunidad LGBTIQ es una de las más afectadas por los factores de exclusión y de pobreza, que es ahí también donde tenemos que avanzar, que bueno, vamos a seguir comentando algunas de las medidas que se hicieron en la ciudad de Córdoba sucesivamente en las próximas preguntas, pero el panorama es un panorama en el que los estados, los tres niveles, tienen que avanzar en políticas no solamente legislativas, sino también de acciones específicas para eliminar la violencia. Y creo que otra de las deudas que tenemos como democracia es una nueva ley de discriminación. La que está actualmente en Argentina es vigente desde los años 80. Creo que ha evolucionado bastante la sociedad como para poder empezar a no solamente sancionar los hechos discriminatorios, sino también poder avanzar en cuestiones de formación y de educación en relación a las distintas situaciones de discriminación que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, en principio sería eso. Pero, sinceramente, fueron muy
lamentables los hechos que vivimos en Córdoba. Quería pedirte si brevemente podrías contarle a la audiencia qué fue lo que sucedió en nuestra ciudad durante el fin de semana, si bien merece mucho más tiempo, pero es para no quitarle espacio a los otros panelistas. Bueno, les comento, ¿no? Nosotros desde el año 2013 en la Municipalidad de Córdoba, en las fechas relacionadas a la diversidad sexual, se procede al izamiento de la bandera del arco iris en algún lugar emblemático de la ciudad. Particularmente desde el 2013 al 2019 se izaba la bandera en la Plaza de la Intendencia, que queda al lado del Palacio Municipal de la sede del gobierno de la ciudad. Ante el cambio de gobierno hubo una nueva decisión del emplazamiento de la bandera del orgullo, además de establecerla de manera permanente en uno de los lugares más concurridos de la ciudad, que es el Parque Sarmiento, un parque bastante extenso que hay al sur de la ciudad. No solamente se colocó la bandera, que hubo un error protocolar porque no era la bandera del orgullo, sino no solamente eso, sino que no se garantizó la seguridad de la bandera en la cuestión de que, a ver, cualquier bandera argentina o la que fuera podía ser bajada porque no se le colocó un candado. En el fin de semana lo que ocurrió fue que se acercaron 3 personas con la facilidad de poder bajar la bandera porque no tenía ninguna clase de protección ni de seguridad. Ante estos hechos, cuando la bandera fue descolgada en una oportunidad, fue colocada de vuelta, se realizó una concentración de personas que yo los denomino antiderechos, con el objeto de bajar la bandera diciendo que se había cometido una falta legal, que no era cierto, que en el lugar donde estaba esa bandera tendría que haber una bandera argentina que hacía meses que no estaba. O sea, hay muchos mástiles en la ciudad en donde debería haber una bandera porque para algo es un mástil, pero no se contaba con esa bandera. Bueno, en este caso hubo un enfrentamiento bastante violento, con violencia física inclusive hacia la población LGBTIQ por parte de las personas que en algunos casos se identificaron como ex veteranos de la Guerra de Malvinas, de los años 80, un enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, y con el argumento de, por ahí, una posición de superioridad a lo mejor moral, se trató de retirar eso, de retirar la bandera, se produjo la ruptura de la placa y la decisión del gobierno municipal, con la que yo no estoy de acuerdo, desde una postura personal, de retirar la bandera que iba a ser de manera permanente, ya no es de manera permanente y el día lunes se hizo la bandera nuevamente. Un conjunto de quizás errores que se podrían haber subsanado al momento de realizar el acto y garantizar la seguridad de la bandera, ya sea con la protección del candado o con la protección de una vigilancia durante el tiempo hasta que se pudiera llegar a alguna clase de acuerdo con la gente que no estuviera de acuerdo, que no fue un grupo mayoritario tampoco. También se evidenció una falta de capacitación y de presencia estatal por la cuestión policial, que en algunos casos fue un poco violentas hacia la población que estaba reclamando la permanencia de la bandera en desmedro de los derechos de la población y por un lado parecía que protegían a la gente que estaba siendo violenta, hubo inclusive cadenazos de parte de la población que estaba en contra de la permanencia de la bandera ahí, y yo particularmente como militante de la diversidad sexual considero, Celeste seguramente también va a hacer su apreciación, de que si es una decisión política establecer un lugar para la bandera del orgullo en un mástil, que no se le faltó en ningún momento el respeto a la enseña patria, ni se violó ninguna norma protocolar al momento de colocar la bandera allí, y que creo que el ataque fue porque es una bandera que representa la diversidad sexual. Hay otros casos en la ciudad en donde están izadas banderas de otro estado, particularmente, y el reclamo no está. Y tampoco está el reclamo cuando el mástil está sin bandera o la bandera está rota. O sea, creo que fue un claro mensaje de odio hacia la población LGBT. Comparto, Jero, principalmente esto último que dijiste.
y mi reflexión respecto a estos tristes hechos es que sin duda estas personas, estos antiderechos, como lo llamaste vos, simplemente disfrazan de patriotismo su homofobia. Y en realidad lo que realmente los irrita es la inclusión, la idea de que sus oprimidos puedan acceder luchando a los mismos derechos que ellos obtuvieron solo por haber nacido en una posición de privilegio. Y me parece muy pertinente en el marco del Día del Orgullo mencionar una cita que ha trascendido mucho de Carlos Jáuregui, que quienes no lo conocen es un activista LGBT icónico de la Argentina y el primer presidente de la comunidad homosexual argentina, y es que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Muchas gracias, Jerónimo, por responder nuestras preguntas y por tu intervención. No, de nada. Vamos a continuar ahora con Celeste. Bueno, Celeste, tu trayectoria tanto profesional como personal son realmente un ejemplo de lucha y de perseverancia. Quisiera preguntarte para comenzar, ¿considerás que las políticas de discriminación positiva son una herramienta válida para reducir las discriminaciones históricas hacia el colectivo trans? Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. En principio me sumo a los agradecimientos de Jerónimo a Mundo Sur por la invitación. Y qué bueno que me hagas esta pregunta, estaba escuchando atentamente a Jerónimo y que hayan traído lo que pasó aquí en Córdoba este 28 de junio, ¿no? Con respecto a la pregunta voy a darte como la respuesta en varias partes. Si son necesarias las políticas de discriminación positiva, creo que lamentablemente Córdoba, una vez más, fue ejemplo negativo de todo lo que no debemos hacer cuando hablamos de derechos humanos y de inclusión a la población, ¿no? Los hechos terroristas que sucedieron el 28 de junio con el izamiento a la bandera de la diversidad, donde este grupo de supuestos excombatientes de Malvinas y otras personas convocadas de manera violenta, agredieron, rompieron la placa de la municipalidad, que es algo que lo pagamos todos, digamos, y demás, demuestran claramente el nivel de odio al que la población LGBTIQ, por lo menos en Córdoba, Argentina es muy heterogénea, ¿no? En las distintas provincias, también acorde a los distintos lineamientos políticos que tienen, son más o menos inclusivas con respecto a la población LGBT. Aquí en Córdoba, lamentablemente, venimos denunciando estos tipos de accionares, donde hay un claro mensaje de odio, donde no hay información para la población, porque seguimos teniendo una provincia que se resiste históricamente a la educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad en las escuelas, donde no se enseña sobre diversidad, sino que se sigue enseñando de una manera heteronormativa, binaria, incluso religiosa, ¿no? Hace poco tuvimos una noticia también de escuelas que funcionan tanto en la ciudad de Córdoba como en otras ciudades de Córdoba, como en las escuelas FASTAS, que tenían una educación sexual integral totalmente catolicista y donde decían que la única posibilidad de relaciones eran ser reproductivas, ¿no? Y estamos hablando del 2020, siglo XXI. Ahora, con respecto a tu pregunta, sí, claramente que son necesarias estas políticas. Primero que son constitucionales, ¿no? Porque cuando nos toca defender, por ejemplo, cupo laboral, que es una de las medidas de discriminación positivas más contra, digamos, que genera mucho ruido, digamos, entre la gente, ¿no? Quien está a favor y quienes dicen que es una medida discriminatoria. La Constitución de Argentina insta a crear medidas de discriminación positiva o medidas positivas para incluir a poblaciones que no estén de alguna manera garantizados sus derechos por sí solos. O sea que es constitucional, ¿no? Además de eso tenemos los principios de Yogyakarta, que son las bases fundamentales donde la mayoría de los derechos LGBTIQ de distintas regiones del país, de los países, perdón, se nutren, donde realmente los pensadores y los grandes referentes del mundo LGBTIQ, como de los derechos, tomaron como la discriminación positiva como una herramienta necesaria, porque hay algo
hay algo que tenemos que reconocer, que es una brecha histórica en el acceso a los derechos de las distintas poblaciones. No es lo mismo, por ejemplo, en el acceso laboral es lo más claro, no es lo mismo garantizar el derecho del acceso laboral a una persona hetero-cis que está en un estado de democracia hace mucho más años, a una persona trans que tiene hace 8 años la posibilidad de tener un documento acorde a su identidad, por lo tanto, que puede acceder a distintos organismos del Estado, como por ejemplo la educación o el trabajo, ¿no? No es lo mismo presentar un currículum donde mi última experiencia laboral es de diciembre del 2019, a tener una persona trans que la última experiencia laboral fue en 1990, antes de hacer su transición o exteriorizar su género, ¿no? Entonces, esos puntos, esa brecha histórica es la que es necesaria acotar, y las políticas de discriminación positiva, si me preguntas a mí, ¿debería ser la manera de solucionarlas? Sí, lamentablemente sí, es la manera de acortar esa brecha. ¿Que debe ser así nada más? No. Únicamente estas políticas están hasta se subsane esta brecha que separa y básicamente que tiene responsabilidad el Estado, ¿no? De decir, bueno, hay personas en las cuales no estuvieron viviendo los accesos a los derechos igual que otras, y hasta que eso se subsane, tiene que estar regulado. Gracias. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, sabemos que recientemente conversaste con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, y quería preguntarte si podías contarnos cuáles son los principales retos que identificás para los próximos años. La verdad que por suerte, también eso reconocer, es el primer año que Argentina cuenta con un Ministerio de Mujeres, Diversidades y Géneros y Diversidades, perdón, y fue muy esperanzador lo que hablamos con la ministra. En un punto principal se reconoció la necesidad de que el Ministerio de Educación de la Argentina, como también el Ministerio de Educación de las distintas provincias, empiecen a trabajar en serio la educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad en las escuelas, porque sin esa base fundamental vamos a seguir teniendo fundamentalistas antiderechos que siguen reproduciendo mensajes heteronormativos, mensajes dogmáticos y de odio. Entonces necesitamos eso primero y principal, que el ministerio tenga una bajada con la educación sexual integral, y eso es uno de los puntos que la ministra comentó que le interesaba mucho trabajar. Otro que ya está en debate también, la ley de cupo laboral trans, que eso era un punto que quedaba como, en este tiempo quedó como en grises, y que yo sumaría en realidad que estaría bueno hablar sobre la ley integral trans, no solamente la ley de cupo laboral trans, que es un punto de los accesos, sino que sabemos que la población acá en Argentina trans, bueno, en toda Latinoamérica es lo mismo, de mujeres trans tiene una expectativa de 35 años, por esto, ¿no? Porque no acceden a la educación, porque no accedemos a la salud, no accedemos al trabajo, hay un montón de baches que tienen que ver con esta brecha que te contaba, y que les contaba del otro lado, y que me parece que la ley integral trans tiene como una mirada un poco más integral, un poco más genérica al hablar del acceso a los derechos, ¿no? Ese es otro de los puntos que se está trabajando y que espero realmente se pueda concretar. Y el tercero era esto que mencionaba Jero, que tiene que ver con el aumento de las situaciones de violencia de género en la época de cuarentena. Esto alerta muchísimo porque un montón de mujeres y de identidades disidentes están conviviendo en los hogares con personas que violentan su identidad o las golpean, o cualquier tipo de violencia, ¿no? Sabemos que la violencia física no es la única a la cual hacemos mención cuando hablamos de violencia de género. En Córdoba tuvimos fallos como muy interesantes con respecto a una mujer trans a la cual la justicia obligó a los padres, o sea, tuvo que coaccionar a la familia que no la desalojen porque estaban en cuarentena, y es más, se pensó en medidas reparatorias, y bueno, así un montón de otros casos donde realmente la situación es como bastante crítica al momento de convivir
o no tener la posibilidad de no convivir con los violentos cuando estás en cuarentena. Qué importante y qué necesaria sería esta ley integral trans que mencionaste. Yo estuve siguiendo la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans Travesti y encontré unos datos interesantes que voy a compartir después. Bueno. Pero quisiera preguntarte a continuación, porque te escuchamos decir en una entrevista el año pasado que consideras que la justicia argentina está en jaque a partir de la ley de identidad de género. ¿Vos sos optimista en relación a este punto pensando en los próximos años? Mira, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque tengo, en ese sentido hay dos celestes. Hay una celeste que canaliza quizás de una manera un poco más general y hay una celeste que pone el cuerpo, ¿no? Que es la celeste travesti que tiene que garantizar su acceso a la justicia y que tiene otro sabor al momento de hacerlo, ¿no? Si yo te hablara como travesti, como una mujer trans que está conviviendo todos los días, o por lo menos en Córdoba, lo veo bastante difícil que la justicia empiece a tomar una posición mucho menos excluyente. Si te hablo como militante o como analista, si se quiere, de la situación jurídica del país, me parece que hay muchos puntos. Me voy a centrar en Córdoba, porque como les mencionaba recién, Argentina es muy diversa con respecto a las provincias, con respecto también al liderazgo político de cada una de las provincias. Entonces, hay algunas que están más avanzadas, otras que estamos bastante atrás. Con respecto a Córdoba, la justicia de Córdoba aún tuvo fallos muy interesantes, aquí como el de Azul Montoro. Sí, Azul Montoro fue una mujer trans que fue asesinada por un hombre que había contratado sus servicios, y en donde esta situación quedaba normalmente impune o quedaba bajo alguna carátula que era el homicidio, y sin embargo la justicia de Córdoba dio un fallo emblemático, que es tomar el asesinato de Azul Montoro como lo que es, como un femicidio. Tuvo ese agravante, tuvo esa carátula, y su asesino tuvo la condena acorde a lo que había cometido, ¿no? Esto fue, creo que es un hito y un antes y un después para la justicia cordobesa, ¿no? Ya marcó un precedente de cómo trabajar los casos de asesinatos o femicidios o transfemicidios o travesticidios, como lo quieran mencionar, de la población trans. Pero por otro lado, vemos que el acceso a la justicia en algunos otros sectores que tienen que ver, por ejemplo, con la adopción, que tienen que ver con las situaciones de abuso, de violencia de género, el acceso a, por ejemplo, a leyes que son nacionales, como la asignación por embarazo en el caso de los hombres trans. Bueno, un montón de otras que te podría mencionar. Sigue costando, sigue siendo una justicia que mira a la población de manera binaria, que necesita el cambio registral muchas veces de la población trans para poder entender si está hablando con una mujer o con un hombre o con qué está hablando, a pesar de que nuestra ley de identidad de género sea muy clara con respecto a la identidad de género y la necesidad o no de hacer el cambio registral. Así que se necesita todavía mucho, se necesita que la justicia tome realmente las capacitaciones con perspectiva de género y diversidad, y que realmente haya una bajada clara para trabajar con las disidencias. Sí, sin duda queda muchísimo por hacer y es parte de nuestra lucha transformar a las instituciones, a la sociedad y por supuesto también a la justicia. Quiero hacerte como última pregunta, como flamante mamá que sos, quería preguntarte cuáles son las deudas del Estado argentino en relación al reconocimiento de derechos de las familias trans. Mira, hay algo que no se puede quizás sintetizar en una ley, que es el acceso al amor, ¿sí?
el acceso al amor es una capacidad que vos podés tener. Podés tener la capacidad de amar o podés tener la capacidad de seguir teniendo un odio recalcitrante que te hace decir quiénes sí y quiénes no valen la pena, ¿no? Dentro de todas las deudas, las más dolorosas son las que tienen que ver con la vinculación del amor, tanto de la familia de origen como de las que queramos formar. Porque esta máquina que aún sigue funcionando de persecución hacia diversas identidades, lo que nos hizo fue arrebatarnos también la posibilidad de amar y la posibilidad de ser felices en una familia, ¿no? La deuda es muchísima, las deudas son muchísimas, y con respecto a nombrarte así en concreto sobre las familias trans, primero que no podemos pensar todavía en familia. Yo me animé a hacerlo, ¿no? Pero es muy difícil pensar en una familia cuando todavía el discurso es no nos maten. Quiero vivir más de 35 años. No, yo ya soy una mujer de tercera edad, digo, tengo 34 años y yo soy de la tercera edad de las mujeres trans, ya soy de las más ancianas. Es muy difícil pensar en el acceso a la justicia cuando los hombres trans todavía no pueden tener una obra social que les reconozcan, por ejemplo, los cuidados ginecológicos, los cuidados con respecto a si están gestando, el acceso a la cartilla de personas gestantes, con todo lo que eso significa, y ni hablar de las asignaciones familiares y embarazos a las cuales cuentan las familias heterosis, ¿no? Entonces hay muchas deudas, y con respecto al 28, creo que la que más duele es la que nos roba el miedo, porque con lo que pasó el 28 de junio y las situaciones de violencia, yo lo miraba a mi hijo, y lo miraba a Matías, y le digo, ojalá el día de mañana no salga por la calle y un loco de estos me pegue un tiro por estar caminando afuera, simplemente por estar caminando, ¿no? Me dio mucho miedo este 28 ser parte de Córdoba. Me dio mucho miedo vivir en Argentina y en Córdoba, en particular, en la ciudad de Córdoba. Y creo que eso, lamentablemente, no se puede bajar en una ley. Hay cosas que la ley no va a poder resolver. Hay cosas que van más allá de las leyes, que tienen que ver con la educación y con el ser humano, ¿no? Y eso nos falta mucho, pero bueno, también resistimos y soñamos, y en ese soñar formamos nuestra familia, y en ese soñar creo que la transformación más grande que puedo dejar es eso, una persona que es un hijo que va a tener otra concepción de familia y otra manera de vincularse desde el amor, ¿no? Y eso es lo que dejamos, el mundo que le dejamos y ellos que le dejamos al mundo. Muchas gracias, Celeste, por tu valiosa intervención. Me siento conmovido y muchas gracias por compartir tu voz con nosotros. No quiero dejar de retomar algo que dijiste relacionado a esta brecha histórica de derechos, a esta maquinaria de persecución, y quiero reforzar algunos datos que se hablaron en la comisión de la Cámara de Diputados en el marco del debate de la Ley Nacional de Cupo Laboral Trans Travesti, que vos mencionaste una que es muy dolorosa, pero las quiero reforzar para amplificar, digamos, el conocimiento de estas realidades. La primera, y una de las más tristes, es que la expectativa de vida del colectivo trans travesti en nuestro país es de entre 35 y 40 años, que el 98% no tiene acceso a un trabajo formal y registrado, que casi el 70% no tiene ninguna cobertura de salud ni acceso a la educación básica, que el 60% ha sido víctima de violencia y persecución policial, y que el 90% fueron víctimas de discriminación por identidad de género. Y también, como parte de nuestro colectivo, siento que adentro de la comunidad LGBTIQ+, hay algunas letras que tienen más visibilidad que otras. Y si verdaderamente creemos en una sociedad más justa e inclusiva, tenemos la obligación de dar espacio y amplificar esas voces históricamente silenciadas. Muchas gracias. Gracias. A continuación vamos a hablar con Catalina.
Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me encanta estar en un escenario en donde el lenguaje incluyente es fluido, donde no hay que explicarlo, donde no hay que estar combatiendo contra aquellos conservadores de la Real Academia Española, donde podemos decir que la E precisamente simboliza este mundo no binario, este mundo de diversidad que queremos precisamente luchar, conquistar y transformar. Un saludo muy especial desde Medellín, Colombia, a todos ustedes en Latinoamérica, nuestros países hermanos, que hoy no solamente nos unimos bajo un confinamiento obligatorio producto de una pandemia que tiene nuestra población totalmente sufriendo, con miedo, pero además con una tragedia política, social, económica detrás. Muchas gracias por su invitación y me siento supremamente honrada de pertenecer a este panel. Muchas gracias por tus palabras, Catalina. Lo que quisiera preguntarte es, un tema que debería preocupar a todos los estados es la elaboración de políticas públicas en relación a la identidad de género, particularmente en estos momentos claves de la vida, como son la infancia y la adolescencia. ¿Cuál es la realidad de Colombia en este sentido? Bueno, la realidad de Colombia es que nosotros, al igual que la mayoría de estados, hemos suscrito todos los tratados y convenios internacionales sobre infancia y adolescencia. Me gustaría hablar mejor de niñez y adolescencia para dejar de estar hablando del infante, como ese miembro del ejército. Pero además de eso, tenemos un Código de Infancia y Adolescencia que es muy coherente con todos estos tratados y convenios. Sin embargo, Colombia desde sus orígenes es un país de leyes, pero no de realidades. Quizás podemos ser a nivel de Latinoamérica muy avantes en el desarrollo legislativo, pero sobre todo en gran desarrollo jurisprudencial, gracias pues a nuestra Corte Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, que han tratado entonces, en la medida en que han podido, de generar todos estos cambios que son tan de avanzada en América Latina. Sin embargo, nuestra realidad es otra. Y la realidad para nuestros niños y adolescentes es precisamente eso, que siguen sin ser considerados personas, siguen sin ser considerados sujetos de derecho, siguen siendo considerados, como lo dice nuestro Código Civil, depositario del de Andrés Bello, incapaces de ejercicio. Y esto hace que todas sus decisiones, no solamente patrimoniales o negociales, sino más profundas, familiares y personalísimas, deban tomarse a través de sus representantes legales. En nuestro caso colombiano, ambos padres, papá y mamá. Entonces, el ejercicio libre de su orientación sexual no la pueden ejercer sino a partir de la mayoría de edad. Pero con más gravedad, me parece, es el tema de la identidad de género. Cómo entonces todos estos niñas y adolescentes que quieren iniciar sus tránsitos, tanto legales como a través de tratamientos hormonales y cirugías reconfirmatorias, no lo pueden hacer, puesto que requieren, entre otras, la suscripción de un acto jurídico unilateral como es el consentimiento informado, el cual no pueden firmar o suscribir por sí mismos como si no tuviesen voluntad, como si su voz solamente pudiese ser escuchada a través de ambos padres. Pues si son de aquellos niños y adolescentes privilegiados cuyos ambos padres apoyan todo su tránsito y comprenden a plenitud el desafío y el reto que están transitando, pues aleluya, que pueden iniciar todos estos procedimientos tanto legales, de cambio de nombre, además del componente de género, y adicionalmente todas las transformaciones físicas y estéticas que quieren hacer. Pero esa no es nuestra realidad, esa es una utopía. Tenemos muy escasos casos donde los niños y adolescentes cuentan con el apoyo de ambos padres. Entonces, ¿qué encontramos? No solamente que huyan de sus hogares, de sus núcleos familiares, sino que además son expulsados de sus hogares, llevados entonces a estar en situación de calle, a encontrarse entonces en la prostitución como el único mecanismo de supervivencia y por supuesto alejados de la educación y del trabajo digno.
pero peor aún, buscan de todas maneras reconfirmar su identidad y se someten entonces a tratamientos hormonales sin prescripción médica y también a cirugías estéticas de alto riesgo, llevándolos, por supuesto, a que su salud esté en juego, pero mayor aún, a que su vida esté en juego. El domingo todos celebrábamos el orgullo LGTBIQ+, pero en Medellín vimos las trágicas fotos de una de nuestras chicas muriendo. ¿Por qué murió? Por ser trans. Esto todavía no sucede. Y les comentaba en el chat, hace un año nosotros tenemos, yo estoy en Medellín, es un lugar privilegiado geográficamente, es un valle, estamos rodeados de hermosísimas montañas de nuestras cordilleras, que los Andes llega aquí a Colombia y se bifurca en tres, atravesados de un río, y tenemos muchos cerros, uno de ellos es el Notibara. Es muy emblemático porque ahí tenemos un pueblo que simula los pueblos de nuestro estado, de nuestro departamento Antioquia. Allí se elevó la bandera del orgullo LGTBIQ y una persona que hace parte del partido de gobierno, del Centro Democrático, del cual es hoy el presidente Iván Duque, bajó la bandera y la acribilló con un cuchillo, mostrándonos simbólicamente todo el odio que hay. Este año no solamente se hizo en el centro administrativo, sino en todas las sedes administrativas, con mucho orgullo, esta bandera. Sin embargo, volviendo al tema de los niños y adolescentes, encontramos este primer obstáculo, que no tienen libertad personal ni familiar para tomar sus decisiones, pues la decisión la toman, lo que no pueden es ejercerla. Entonces encontramos graves situaciones. Nada más hace 2 años tuve un caso muy hermoso, una niña trans quería hacer la primera comunión ante la religión católica, ella quería usar su vestido blanco. Lo curioso fue que no encontramos ningún inconveniente con el sacerdote, él permitió y que fuera por el nombre identitario, pero tuvimos un problema gravísimo con su padre, quien no lo permitía, precisamente porque su padre es titular de la patria potestad, al mejor estilo romano, dueños de la vida y de la muerte, dueños en este caso de la orientación y de la identidad. Tuvimos que acudir a la acción de tutela, para ustedes derecho de amparo, acción de amparo, para poder ejercerla. Y así tenemos una cantidad de casos similares, no solamente por eso, sino porque además hay mucha ignorancia en nuestra población. No saben, no conocen sus derechos, no saben que todos estos son titulares a nivel constitucional y convencional y que cuentan con todos nosotros, los abogados y abogadas que tenemos esta formación y que estamos dispuestos a apoyarlos en todo lo necesario. Pero más grave aún, me parece la población intersex, puesto que en Colombia todavía son los padres y un staff médico que cuando declara la situación de urgencia en el nacimiento por encontrar que la criatura que ha nacido es intersex, deben tomarse una decisión. Eso me parece aún más lamentable. No obstante, tengamos 2 sentencias privilegiadas en donde precisamente en una la Corte dice no, una familia extraordinaria solicita que no se indique en el certificado de nacido vivo ningún género a ese bebé que ha nacido. Por lo tanto, no se puede registrar porque el registro hay que llenarlo a plenitud. Y esta familia dice, no, yo no quiero ninguna X ni sobre la F ni sobre la M. Durante más de un año este niño estuvo sin registro civil de nacimiento, es decir, todos sus derechos fundamentales, incluyendo el nombre, identidad, nacionalidad y salud, estuvieron negados. Se solicita a través de acción de tutela y maravillosamente nuestra Corte Constitucional, que hacía la verdadera guerrera y heroína en la lucha, en la conquista, en la construcción, en la defensa de los derechos de las poblaciones LGTBIQ+, dice, no, en ese caso tiene ese bebé el derecho a no tener género, que decida si lo quiere cuando desee. Por ahora no. Y tenemos otra sentencia frente a un niño de 7 años que en ese momento la Corte dice, no, qué pena, ni es el staff médico ni son los papás, es él quien decide, es él o ella quien decide. Y este niño decide no tener. Pero esto es escaso. Pensemos entonces cuántos casos más hay ocultos precisamente en la intersexualidad. Lo que
Mi llamado de atención es, así como de conformidad con la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy se establece que no son más incapaces de ejercicio. También solicito que niños y adolescentes en ejercicio del principio de autonomía progresiva también conquisten su capacidad de ejercicio y puedan hablar por sí mismos, sobre todo en temas tan importantes como su orientación sexual y su identidad de género, que puedan desde su niñez tomar esa decisión, así la cambien, así cometan un error, porque tenemos ese derecho a cometer errores, si lo dice el artículo 6 de la legislación que el año pasado se aprobó al respecto, ley 1996. Ese es mi llamado de atención, pero además que estos niños y adolescentes también tengan derecho a tener una familia. Me encantaron esas palabras de Celeste, de cómo el acceso al amor como derecho fundamental, en nuestro caso de cuarta generación, es no solamente el acceso al amor a la familia de origen, sino construir la propia. Para niños y adolescentes es entonces el derecho al amor a esa familia de origen, donde deben encontrar todo el respeto, toda la libertad, toda la intimidad de ser, pero también el derecho a construir su propia familia, que si deciden no ser madre, que puedan hacerlo, que si deciden no ser padre, que puedan hacerlo, que puedan tomar todas estas decisiones, pero que no sean tomadas más por aquellos adultos quienes creen que tienen una mejor decisión. Perdón, tenía un pequeño problema con mi micrófono y no No te podía hablar. preocupes. Sí, creo que este concepto, digamos, del el derecho del acceso al amor es sin duda muy, como le dije a Celeste, muy conmovedor, y me parece todo muy interesante, digamos, lo que me estás contando en relación a niñes y adolescentes. Y para seguir hablando del tema de las familias diversas, quiero preguntarte, sabemos que uno de los grandes temas para las familias diversas es el matrimonio y las posibilidades de adopción. Y también sabemos que recién en el año 2018 una pareja homosexual logró adoptar por primera vez en Colombia luego de un largo camino y muchas trabas judiciales. ¿Tú eres optimista en relación a los avances de tu país en esta materia? Por supuesto que sí, y permíteme, te hago la aclaración. En Colombia, la unión marital, las parejas del mismo sexo tienen derecho a iniciar una unión marital, de hecho, lo que ustedes en Latinoamérica conocen como concubinato o uniones de facto, desde el año 2007. Entonces, miren que ya llevamos 13 años de permisión de conformar familias, de conformar parejas con toda la protección personal y patrimonial. Sin embargo, tardamos 9 años hasta el 2016 para que el matrimonio pudiera ser entre personas, que es lo que más me gusta. No me gusta hablar de matrimonio igualitario, no me gusta hablar de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Yo hablo del matrimonio entre personas. Hoy no importa su género, hoy no importa su orientación sexual. Hoy todo el que quiera casarse lo puede hacer. Todo el que decide iniciar una unión marital, de hecho concubinato, lo puede hacer. Primero, entonces, en el 2007 y luego en el 2016. Y por supuesto hemos tenido una avalancha gigante de uniones de facto y por supuesto uniones contractuales en Colombia y lo celebramos muchísimo. No sé qué tantos divorcios ya tengamos, no creo que muchos, pero sí por lo menos sí hemos tenido una avalancha. Pero más importante aún, y permíteme corregirte, desde el año 2012 se permite la adopción en Colombia. Lo primero fue para una pareja de mujeres que están en unión de facto. Una de ellas había tenido 2 hijos biológicos a través de inseminación artificial consentida y donación de semen. Mientras que la otra madre no había podido lograr su legalización. Por supuesto, tuvieron que recurrir a los mecanismos de la acción de tutela, pelear incansablemente pues con el Ministerio Público. En ese momento en cabeza de una persona bastante homofóbica, transfóbica y voy a decir espondofóbica, y lo logran. Entonces esto fue un caso de tutela. Tutela significa para el caso en concreto, es decir, para ellos dos, al año la Corte también indicó que para todas las personas que se encontraran en la misma situación de facto podían iniciar
ese tipo de adopción, y en el año de 2014 se permite la adopción de cualquier persona. Tengo entendido que ya hay varias parejas que lo han logrado. ¿Dónde está la falta de éxito o de eficacia en la adopción por parte de parejas del mismo sexo? Número uno, la falta de conocimiento. Cuando yo me presento en todos estos escenarios, la mayoría de parejas de homosexuales, de lesbianas, no saben que tienen ese derecho. Cuando uno no sabe que tienes un derecho, no lo ejerce, pero sobre todo no lo sueña. Entonces tenemos una población entre los 20, 30 y 40 años que nunca han podido soñarlo porque era un imposible, que apenas están empezando a conocer su derecho y por supuesto a empezar a soñarlo. Primero, entonces, conocimiento, divulgación de este derecho. Dos, que quieran. Que se tenga el derecho no significa que todas las parejas quieran ser padres y madres, también está su derecho a no quererlo ser. Pero además, los trámites en Colombia de la adopción son muy complejos, son muy extensos, precisamente porque es una medida de protección. Entonces estamos hablando entre 2 a 3 años mientras logran efectivamente la adopción. Entonces sí, tenemos en este momento muchas parejas en camino, y pues ahora con la suspensión de términos judiciales y que tenemos clausuradas las sedes judiciales, pues se frenaron muchos asuntos, pero van adelante. Lo que más me gusta es que la Autoridad Central en Infancia y Adolescencia se llama aquí el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo personalmente soy capacitadora de ellos e inicié con unos funcionarios administrativos muy reacios al tema de la adopción, y hoy simplemente consideran, como decía nuevamente Celeste, es que no me importa cómo es el papá y cómo es la mamá, ese niño también tiene derecho al acceso a una familia, y en este caso no importa cómo sea. Entonces, desde esta entidad y desde los jueces no hay ningún inconveniente. Lo que necesitamos es divulgación y que precisamente las parejas quieran, deseen y no les dé miedo. No les dé miedo, porque ya tenemos cosas extraordinarias, como que en los registros civiles de nacimiento ya no aparece la palabra papá y mamá, porque precisamente tenemos en Colombia ya muchos niños que tienen 2 papás o tienen 2 mamás. Estamos en la conquista de lo que ustedes ya lograron en Argentina y también en Brasil. Estamos buscando la multiparentalidad, para que no sean solamente 2, de esa manera binaria, sino que sean 3 o más, que el amor sea excesivo, que sume, no que reste. Estaba pensando en esta noticia que hizo eco en Argentina de la adopción del año 2018, y retomando también lo que Jerónimo dijo antes, de que nuestra verdadera conquista se va a dar cuando estas noticias dejen de ser tan excepcionales y empiecen a ser más bien la regla, ¿no? Claro que sí, que así sea y Muchas, que deje de ser noticia porque no sea excepcional. Muchas gracias a ustedes. muchas gracias a vos, Catalina, por responder nuestras preguntas y también por estar aquí hoy. Un abrazo cordial a todos ustedes desde el corazón. Vamos a seguir ahora con Manuel. Manuel, en los últimos años el derecho internacional de los derechos humanos se ha hecho eco de las prácticas de discriminación y de violencia que sufren las personas LGBTIQ+, y se han desarrollado estándares específicos para la protección de sus derechos. Quería preguntarte, en relación a lo conversado hasta ahora, si vos podés explicarnos cuál es el concepto de familia que construyó la Corte Interamericana. Bueno, primero que nada, muchas gracias. Quiero expresar el placer de estar compartiendo este espacio con ustedes y de escuchar las experiencias y conocimiento de las compañeras, compañeros y compañeras del conversatorio, y agradecer a Mundo Sur por la invitación. Bueno, para ponernos un poquito en contexto sobre este aspecto, recordemos que el 9 de enero del 2018, la Corte Interamericana emitió una opinión en uso de su facultad consultiva, a pedido de Costa Rica, para aclarar cómo debe interpretarse la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que recordemos que es una convención que la mayoría de los países tiene el estatus de ser superior a las leyes o estar al mismo nivel que las constituciones. Bueno, en esa oportunidad la Corte tuvo la chance de tratar varios temas, de los cuales venimos conversando hasta ahora, como son
las obligaciones de los estados en relación con la identidad de género, el cambio de nombre, la discriminación a esta población, los derechos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo. La opinión consultiva tiene más de 90 páginas, o alrededor de 90 páginas, y recomiendo leerla entera ya que es muy rica en contenido. Y uno de los aspectos para destacar esta opinión tiene que ver con la pregunta que me haces, Nacho, y que es en relación al concepto de familia. Dice la Corte que la Convención Americana no define un concepto de familia limitado, ni tampoco protege solamente a un modelo tradicional de familia. Al contrario, adhiere a la idea de que su conceptualización ha ido evolucionando y observa que hoy en día los vínculos familiares se crean de formas muy diversas y distintas de las que se basan en el matrimonio. Por ejemplo, las que tienen su origen en el parentesco, o las que se establecen por relaciones de cuidado, o por la adopción, como bien decía la panelista anterior. Bajo esta perspectiva queda muy claro que para la Corte que las parejas del mismo sexo están cubiertas por el significado de familia, y por lo tanto merecen la misma protección legal que las parejas heterosexuales. Sin embargo, los jueces de la Corte deciden ir un paso más allá, y adoptan un concepto mucho más flexible de familia. La Corte hace hincapié en que su función como tribunal de derechos humanos no es valorar si esos posibles vínculos familiares que puedan existir merecen protección o no, sino que su función como tribunal de derechos humanos es reconocerlos e identificar cuáles son las obligaciones de los estados de proteger esos vínculos, sobre todo en un continente tan diverso como el que vivimos. Es decir, que no se trata de otorgar derechos, sino reconocer realidades. Y bueno, al hacer esto la Corte se aleja claramente de las ideas heteronormativas que dan más importancia a la forma en cómo se constituye o nace una familia. Es decir, que la Corte adhiere a la idea de que una familia se caracteriza, como decíamos, por otros factores, por ejemplo, por la permanencia, el proyecto de vida común, la cooperación entre los miembros de la familia, el apoyo mutuo entre sus integrantes, y no solo por una solemnidad. Esto es muy importante porque la Corte no está tratando de justificar la protección de las familias del mismo sexo por su similitud con las familias heterosexuales, sino que aborda la cuestión abriendo el juego para pensar otras realidades sociales que también merecen una protección, la protección a través de políticas públicas inclusivas. Y bueno, y esto si bien se ha cristalizado en la opinión consultiva OC24 del 2017, responde a años de lucha de ciertos sectores de la comunidad LGTBIQ+, que entienden que el matrimonio igualitario es una conquista importantísima, no hay dudas, pero que no es la única ni la última, y que necesitamos, para que haya igualdad real y no discriminación, que el concepto de familia esté fundado en este concepto de amor, pertenencia, cuidado y apoyo mutuo, y que estos vínculos merecen igualmente la protección del Estado. Perdón, problema de micrófono. Lo que quiero preguntarte en relación a lo que nos contabas recién, sin duda son años de lucha que llegan a esta opinión consultiva de la Corte Interamericana, pero lo que yo te quiero preguntar es, para los estados que son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿qué efectos tiene? Bueno, en la opinión consultiva la Corte fue muy clara y señala que tanto Costa Rica como todos los países miembros de la Convención Americana deben garantizar a las parejas del mismo sexo todos los derechos existentes, incluido el derecho a la figura del matrimonio, de la que gozan las parejas heterosexuales. Pero además tenemos que recordar que estableció otros derechos, como por ejemplo al cambio de nombre y la adecuación de los documentos de identidad, para que estos sean conformes a la identidad de género autopercibida,
y que, por ejemplo, deben ser garantizados a través de un procedimiento administrativo simple, sin necesidad de acreditación de ninguna cirugía o de reasignación de sexo o tratamiento similar. Volviendo, la Corte fue muy clara al establecer que es necesario que los estados americanos deben adecuar sus legislaciones cuando sean adecuadas, o crear nuevas leyes para que estén acorde a la Convención Americana y a esta interpretación que hace la Corte Interamericana. Por lo tanto, quiere decir que los países que no adecúen su legislación están incumpliendo sus deberes y tienen una cuenta pendiente con la comunidad LGTBIQ+, y con toda la sociedad. El impacto de la opinión consultiva ha sido hasta el momento muy relevante para la causa en Costa Rica. Ya sabemos que acá en Costa Rica la comunidad consiguió, después de muchísimos años de lucha y dilaciones y procesos entre los tres poderes del Estado, que se aprobara la ley de matrimonio igualitario. El mes pasado se convirtió en el primer país en Centroamérica en admitir el matrimonio igualitario entre personas, como decía la panelista anterior. Y aprovecho también para mandarle un gran abrazo a mis amigues ticos, me alegría por este tan importante acontecimiento. También quisiera mencionar que la interpretación que realiza la Corte en la opinión consultiva fue votada por unanimidad, es decir, por todos los jueces. Esto es un precedente que no es para nada menor, porque creo que la Corte, a través de esta opinión, ha abierto un espacio de acción en lo jurídico con alto impacto en las políticas públicas, de que sería muy difícil volver atrás y dar esperanzas a muchísimas personas en la región. Pero también tenemos que recordar que la Corte no puede suplir las obligaciones de los estados, ni obligarlos por la fuerza, porque no existe una policía internacional de los derechos humanos. Es decir, que depende en gran medida de la voluntad de los gobiernos de turno, y de que cumplan con sus obligaciones internacionales. Sin embargo, los estándares fijados en esta opinión y en otras varias sentencias de la Corte son una importante herramienta para la incidencia política. Es decir, que con todo esto, que los estados ya no pueden pretender que desconocen sus obligaciones, y la sociedad ahora cuenta con un instrumento para presionar tanto a los jueces como a legisladores y gobernantes para que avancen en materia de igualdad, bueno, en uno de los continentes con más desigualdad en el mundo. Sí, sabemos que luego de digamos, de la aprobación del matrimonio igualitario en Costa Rica, ahora son 6 los países latinoamericanos donde existe un matrimonio igualitario a nivel nacional. Pero si vos tuvieses que identificar 3 derechos fundamentales en los que aún queda mucho camino por recorrer dentro del sistema interamericano, ¿cuáles serían? Bueno, a pesar de algunos avances que se han hecho en la región, por ejemplo en Argentina, bueno, como ya han mencionado muy bien las anteriores panelistas, por ejemplo la Ley de Identidad de Género del 2012 de Argentina, coincidimos en que hay un largo camino por recorrer, y bueno, es un fenómeno muy común en nuestro continente, esta brecha que hay entre el reconocimiento de los derechos humanos y el goce efectivo, es decir, su materialización. Y coincido también con mis compañeros en que una de las deudas pendientes más significativas en materia de derechos económicos, sociales y culturales de las personas trans. Como mencionaban, de acuerdo a un reporte de la Comisión Interamericana, la esperanza de vida de las mujeres trans en la región se encuentra entre los 30 y 35 años de edad, y bueno, esto sumamos los altos índices de agresiones directas contra este colectivo, la discriminación contra las personas trans se traduce también en acceso reducido a la educación, a los servicios de salud, a las viviendas dignas y al mercado laboral. Por eso, personalmente creo que los esfuerzos deben estar encaminados a desarrollar estrategias de una manera intersectorial y en base a múltiples factores. ¿A qué me refiero con intersectorial? Es decir, abordar integralmente estas políticas con otros factores que generan realidades que profundizan las violaciones de derechos humanos. Y es decir, cuando se intersectan cuestiones de género con la condición migratoria, con la situación de desplazamiento, con la edad, con el origen étnico, con la situación de si una persona es además defensora o defensora de derechos humanos,
si la persona está privada de su libertad, si está en condición de pobreza, su salud, entre otros factores. Es por eso muy importante que los estados cuenten con herramientas para medir y realizar estadísticas para tener un punto de partida real sobre la problemática. Y bueno, y creo que no tendremos una democracia fuerte y real, respeto por los derechos humanos y justicia social, si no atendemos prioritariamente a las personas que están en especial situación de vulnerabilidad. Sí, lo comparto absolutamente. Y sin dudas, muchos de los números que hemos mencionado, de las realidades que estamos tratando de visibilizar en Latinoamérica, dan cuenta del tamaño de la deuda pendiente de los estados latinoamericanos y de toda la sociedad latinoamericana hacia la comunidad diversa. Muchas gracias, Manuel, por compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, finalmente voy a dirigirme a Miguel. Miguel, una de las grandes deudas que aún tenemos como sociedad es la existencia de los crímenes de odio y tortura contra la comunidad LGBTIQ+. Quisiera, por favor, que nos expliques brevemente en qué consisten estos crímenes, en caso de que haya alguien en la audiencia que no los haya escuchado o que no sepa de qué se trata. Claro que sí. Mira, bueno, primero, antes que nada, me gustaría agradecer a todo el equipo organizador de establecer y de convocar a estas plataformas que sin duda benefician a todos y todas y a todes, ¿no? Entonces, pues les envío un gran saludo y les agradezco por la invitación. Respecto al tema de crímenes de odio, sin duda es una situación que atenta y que es muy grave, principalmente respecto a las personas LGBTI, por lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto tiene una relación directa con el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. Y como ya lo ha mencionado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas de sus sentencias, pues el derecho a la vida es un prerequisito para el goce y disfrute de los demás derechos, ¿no? Ahora bien, los crímenes de odio o crímenes motivados por prejuicio son definidos como ofensas motivadas por odio en contra de una víctima basada en su raza, religión, orientación sexual, discapacidad, etnia u origen nacional. Particularmente, la violencia que viven las personas LGBTI tienen un fin simbólico. La víctima es elegida con el propósito de comunicar un mensaje de exclusión o de subordinación. Esto es lo que engloba lo que es llamado crimen de odio. Sobre este punto, la Corte Interamericana ha señalado que la violencia ejercida por razones discriminatorias tiene como efecto o propósito el de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona objeto de dicha discriminación, independientemente si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. Es decir, y esto lo podemos ver en el caso de Flor Freire contra Ecuador, en donde el señor Flor, él no se autoidentificaba como una persona LGBT, contrario a lo que señalaba la autoridad, el Estado, ¿no? Y sin embargo, la Corte Interamericana en ese caso dijo, a ver, no importa si esta persona es, en este caso, homosexual o no. Lo que importa es que el Estado o las instituciones que forman parte del Estado llevaron a cabo actos de discriminación en contra de una persona pensando que esta persona era parte del colectivo LGBT. Entonces, es por eso que es importante recalcar el tema de que independientemente si dicha persona se autoidentifica o no con una determinada categoría. De tal forma que esta violencia alimentada por discurso de odio puede dar lugares, efectivamente, a lo que llamamos crímenes de odio o crímenes por prejuicio.
Asimismo, la Corte Interamericana ha destacado que los discursos discriminatorios y las consiguientes actitudes que responden a ellos con base en los estereotipos de heteronormatividad y cisnormatividad que ya los compañeros anteriormente, que algún compañero mencionó, son en distintos grados de radicalización y acaban generando la homofobia, lesbofobia y transfobia que impulsan los crímenes de odio. Esto ya ha sido establecido por la Corte Interamericana en la opinión consultiva OC24/2017 que Manuel nos hablaba hace un momento. En relación a los crímenes de odio, nos interesa mucho también preguntarte en tu experiencia, ¿en qué países latinoamericanos las políticas públicas están más atrasadas y en qué países están más avanzadas en relación a este tipo de crímenes? Sí, bueno, para esto es importante tener en cuenta que los crímenes de odio que son ejercidos tanto por el Estado o por ya instituciones o por personas de una forma privada son ejercidas derivado de un montón de factores. Hay que recordar que toda esta violencia es como unos dominó, entonces cada una de las situaciones que vivimos va tumbando otra hasta llegar al tema de violencia que impide el ejercicio pues, del derecho a la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si no tenemos políticas públicas en determinado estado de las Américas, o si no tenemos leyes a favor de la comunidad LGBT, o si nuestros representantes políticos censuran y hablan en contra de esta comunidad, pues evidentemente van a crear situaciones en donde van a mandar mensajes que de una u otra forma van a acabar siendo transformados en violencia en contra de las personas LGBT. Es importante mencionar que según el informe sobre violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex en América, el cual fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un principio desde el 2015, establece que la violencia contra dicha población es generalizada y ocurre en todas las esferas de la vida pública y privada y existe debido a una amplia discriminación e intolerancia respecto de orientaciones e identidades de género, expresiones de género diversas y personas cuyos cuerpos desafían las corporalidades aceptadas socialmente. Entonces, vemos que la Comisión Interamericana ya estableció que todos los países de América Latina y el Caribe, pues existe esta situación, esta triste situación. Sin embargo, hay que mencionar algunos de los países en donde sí se ve un pico de violencia aún mayor que el resto, ¿no? El principal de esto es Brasil. Es el país con el mayor número de homicidios de personas trans y de género diverso en todo el mundo. La CIDH ha sido informada que por lo menos 343 personas LGBT fueron asesinadas en Brasil en el año del 2016. Y para el año 2017 se reportó un incremento del 30%, llegando a 445 asesinatos, lo que corresponde al más alto número de registros de muertes violentas desde que la sociedad civil empezó a recolectar datos no oficiales sobre esta problemática hace más de 38 años. Asimismo, el Estado de Perú, y aquí me gustaría hacer un paréntesis, recientemente la Corte Interamericana emitió una sentencia en contra del Estado de Perú que trata específicamente sobre una persona de nombre Azul, la cual es una sentencia sumamente relevante, pues aborda específicamente el tema de crímenes de odio y tortura, lo cual es una sentencia parteaguas en este tema, ¿no? Y pues bien, según era ya evidente la emisión de una sentencia de este tipo, pues imagínense, el Estado de Perú lo establece la propia sentencia, menciona que en algunas partes de este estado, pues había algunas de las propuestas por políticos era alejar o quitar de sus vivencias a personas LGBT,
dejándolas fuera de ciertos sectores y ciertos municipios. Vemos el grado de discriminación y violencia que están viviendo las personas LGBT en el Perú. Asimismo, pues también hay otro ejemplo en donde en ese país hay un llamado Plan Nacional contra la Violencia de Género que abarca del 2016 al 2021, el cual fue lanzado por el Ejecutivo de dicho estado y que comprendía que la violencia de género también incluye la violencia contra las personas lesbianas, gay y bisexuales. Sin embargo, según la información que envió el Estado de Perú a la Comisión Interamericana, esta ley que incluía el tema de violencia contra las personas LGBT no fue un estándar legítimo por el Congreso de la República cuando se discutió la constitucionalidad de dichas modificaciones realizadas al Código Penal para combatir la violencia de género. Pues en ese sentido se derogan las modificaciones hechas, realizadas por el Ejecutivo al Código Penal, que sancionan los crímenes de odio y la discriminación por orientación sexual o identidad de género, aludiendo a que la violencia de género solo incluye la violencia contra la mujer. Ahí vemos como el grado de desinformación que en ese momento llevaban a cabo las autoridades del Congreso del Estado de Perú. Entonces, esos dos ejemplos son importantes para visibilizar el grado, el triste estado en el que nos encontramos dentro de los estados de las Américas. Nos quedan unos minutitos más y quisiera hacerte una última pregunta en este tiempo que nos queda, y es, ¿cuál es tu opinión respecto a todas las recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana en relación a los crímenes de odio? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, sin duda vemos que así como hay un poco tenemos muchos desafíos en las Américas para avanzar en temas de eliminar estas conductas que provocan violencia en contra de las personas LGBT, vemos muchos avances por parte de muchos de los estados, ¿no? Pero hay que recalcar que en este camino de establecimiento de políticas públicas, de reformar leyes o de legislar leyes, aún falta mucho por hacer, y cuando se hacen estos tipos de actos en pro de la comunidad LGBT, normalmente pues carecen de una buena coordinación o de una buena implementación. Sin embargo, pues hay que aplaudir que se está haciendo algo, ¿no? Aún falta mucho por hacer, pero sí es importante mencionar que hay que ir acoplándonos al momento de establecer este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a los estados de una forma generalizada respecto a las medidas que debe llevar a cabo para poder eliminar este tipo de violencia que vivimos las personas LGBT? Bueno, la principal de ellas es, en un primer plano, la sensibilización y capacitación de los agentes estatales sobre la violencia en contra de las personas LGBT. Y estoy hablando de una capacitación real, ¿no? Porque aquí ocurre un grave error en muchos de los procedimientos, porque, por ejemplo, si vemos el homicidio en contra de una persona, una mujer trans, vemos que, por ejemplo, la persona que levanta el acta, pues no está debidamente capacitada, y en lugar de ponerle homicidio de una mujer trans, pues malamente le establece la acta como el homicidio de un hombre gay. Entonces ahí vemos como dónde está el tema de la capacitación y sensibilización en las propias autoridades del Estado. Por otro lado, otra situación que debe de ser importante en cada uno de los estados es adoptar la legislación contra los crímenes de odio o crímenes por prejuicio a través de enmiendas a la legislación existente o a través de la emisión de nuevas leyes con el fin de identificar, juzgar, sancionar la violencia por prejuicio contra las personas por su orientación sexual, identidad de género o diversidad corporal. El último que me gustaría recalcar es, y que ya lo ha establecido y señalado varias veces la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, es que los estados deben de establecer una base de datos con registro de crímenes contra personas LGBTI. Esto es sumamente importante porque si los estados no cuentan con una base de datos
que ellos mismos elaboren, porque tenemos, si bien es cierto, algunas asociaciones civiles son las que de una forma no oficial le llevan a cabo este tipo de datos, pues lo necesario sería que el propio Estado las llevara a cabo, ¿no? Porque si no tenemos estos registros, pues difícilmente se podrían establecer políticas públicas o se podrían establecer leyes para poder solucionar estas situaciones. Si no tenemos datos, no podemos tener propuestas. Así que esa es mi respuesta. Sin duda, Miguel, en virtud de todo lo conversado hasta ahora, podemos concluir que la exclusión, la ignorancia y el odio nos causan estigmatización, sufrimiento, pero también nos están matando. Fue muy interesante lo que contaste sobre los datos de Brasil. Yo también tengo un dato para aportar, que entre el año 2014 y 2019 fueron asesinadas 1.292 personas del colectivo LGBTIQ+, en solo 9 países de Latinoamérica. Y creo que en nombre de todas esas personas debemos dar esta lucha todos los días del año. Muchas gracias, Miguel, por todos tus aportes. Antes de finalizar el conversatorio, ya estamos al límite con el tiempo, así que voy a leerles a los panelistas algunas de las preguntas que hizo la audiencia durante el conversatorio. Muchas gracias a todos por las preguntas que enviaron, que fueron muchas, pero por una falta de tiempo vamos a tener que elegir solamente 2, las cuales voy a leer ahora. Bien, les voy a hacer 2 preguntas que en realidad no están dirigidas para nadie en particular, así que quien desee puede perfectamente tomar la posta y nosotros les habilitaremos los micrófonos. La primera pregunta es, pensando más que nada en los movimientos sociales, ¿de qué forma podrían acompañar o deberían acompañar las personas heterosexuales a las luchas LGBT+, y de qué forma puede una persona heterosexual ser un buen aliado o aliada de estas luchas? No sé si alguien no sé por dónde se inscriben para participar, pero si quieren puedo aportar yo mi punto de vista. Creo que pueden aportar desde la escucha activa, con capacitaciones, tratando de generar posiciones de empatía, de construyendo un montón de prejuicios y cuestionando los privilegios que tenemos, porque muchos de nosotros, nosotras y nosotros también tenemos privilegios de acuerdo a nuestra clase social, nuestro origen étnico, nuestra posición en la sociedad. Y es también una labor que tenemos que hacer muchas personas de la población LGBTIQ+, que es una escucha activa. Para poder canalizar particularmente las necesidades. Yo y cualquier persona gay o lesbiana nunca va a entender lo que le puede llegar a pasar a una persona trans por su cabeza y por su corazón. Podemos tener puntos de contacto en la cuestión de la discriminación y de las situaciones de violencia, pero nunca vamos a poder comprender en la totalidad de la magnitud del sistema de exclusión que ellos y ellas padecen. Así que creo que es eso, la escucha activa, la posibilidad de construirse y de construirse en canales activos para la posibilidad de la ejecución de políticas públicas. Creo que esa es una de las posibilidades. Muchas gracias, Jero, por tu respuesta. Tengo una pregunta más para hacer para otro panelista que quiera tomar la posta, y es la siguiente. Me gustaría preguntar cuáles son las expectativas que consideran que tenemos las personas no binarias para gozar de derechos de identidad en los próximos años. ¿Sigue siendo todavía muy temprano para plantear igualdad y representatividad en los distintos países de Latinoamérica? Bueno, yo quisiera hablar, por lo menos en el caso colombiano, lo que necesitamos precisamente es que las personas no binarias se visibilicen, que lleguen precisamente a nosotros, quienes sí conocemos los instrumentos jurídicos, y poder iniciar las acciones de tutela y de amparo respectivas. Yo quisiera poderlos conocer, yo quisiera poder que llegaran a mí para poder iniciar esto, para poder acabar con el género y el sexo como atributo de la personalidad, como elemento de identidad, que nunca más
tenga que aparecer eso en nuestros documentos legales, pero eso solamente lo podríamos hacer a partir del activismo, a partir de las personas interesadas y que no les dé miedo, que no les atreverse, porque si no es así no tenemos cómo hacerlo. A nivel legislativo, por supuesto que esto no va a suceder, no es de interés político, como lo ha mencionado Raymond constantemente, que es uno de las personas que está participando, creo que colombiano también. A partir de nuestro legislativo esto no va a suceder, el ejecutivo mucho menos. Tenemos que hacerlo a través de nuestras cortes, bien sea tribunales constitucionales u ordinarios, que a través de ejercicio de derechos constitucionales y más aún convencionales, precisamente lo que nos hablaba Manuel y nos hablaba Miguel, solamente así podemos destruir, y ojalá a nivel Latinoamérica, para que nuestros pasaportes solamente tengan colores diferentes, pero que sepamos que todos estamos unidos en lo mismo, en que somos simplemente personas. Muchas gracias, Catalina, por esa respuesta, también muy conmovedora. Si algún otro panelista quiere responder alguna de las otras dos preguntas, podemos extendernos unos minutos más. Tanto la primera pregunta que hice como la que acaba de responder Catalina. Ignacio, respecto a la primera pregunta, a mí me gustaría sobre cuál es el trabajo que pudieran hacer las personas heterosexuales. Yo diría que sin duda sería el de replicar información, pero información verídica, ¿no? Entre sus mismos compañeros y compañeras heterosexuales, ¿no? Porque muchas veces también, y esto lo saco a partir de que muchas personas activistas pues señalan que el deber de estas personas pues no es educar a las demás personas, ¿no? Entonces yo creería que ahí sí puede ser sí puede haber un hilo o una área de oportunidad en donde las personas heterosexuales sí pudieran entrar y ahí trabajar un poco y ayudar en pro de los derechos de las personas LGBT. Muchas gracias, Miguel, por tu respuesta también. ¿Alguien más? Bueno, me parece que... Manu, perdón. Bueno, no, me adhiero a todas las palabras de los panelistas. Me parece muy importante el rol de la sociedad civil. Creo que nos merecemos una ley de educación, la implementación de la educación sexual integral, para que estas cosas comiencen a debatirse en las escuelas, para que sea más natural conversarlos en las familias, y que bueno, creo que todos podemos ser defensores de derechos humanos, desde el rol que tengamos, desde la profesión que tenemos, y bueno, eso, gracias. Muchas gracias, Manu. Bueno, nuevamente quiero agradecer a todos los expositores por sus valiosísimas contribuciones y sus aportes durante el conversatorio, por habernos dedicado su tiempo. También a todas las personas que se conectaron para difundir estas luchas, también para aprender, para deconstruirse. Y para cerrar mi rol como moderador, lo que me gustaría decir es que el orgullo LGBTIQ+, nació del derecho más fundamental, que es de simplemente existir sin miedo a ser perseguidos. Y los que formamos parte de esta lucha estamos todos de acuerdo en que nadie nunca debería tener miedo o vergüenza de mostrarse como es, o de caminar de la mano por la calle con la persona que ama. Así que muchas gracias a la organización por este espacio para mí también, y le cedo el lugar a Eugenia para el cierre del conversatorio. Muchas gracias. Bueno, la verdad que fue un hermoso conversatorio. Creo que para todas las personas que tuvimos el honor y el placer de escucharles, les agradecemos desde Mundo Sur muchísimo realmente, tanto a ustedes como también a todas las personas que se conectaron, que les entusiasmó la idea.
Y bueno, creo que hay muchas ideas que todas, todos y todos nos vamos a quedar como pensando, y bueno, y este tema que decías, Catalina, ¿no? De no tener miedo, esto que también retomabas vos, Nacho, bueno, la necesidad de la participación y del rol que tiene la sociedad civil también, ¿no? En esto, que creo que es también fundamental. Pero además, esta cuestión de que sabemos sabemos que América Latina tiene países más, países menos, etcétera. Se ha dicho acá bastante todo ese tema. Se reconocen los derechos, ¿no? Se reconocen los derechos, pero ¿qué pasa con la implementación de políticas públicas? ¿Qué pasa en lo concreto? ¿Por qué siguen sucediendo también situaciones como las que comentaban los compañeros al comienzo, en Córdoba, por ejemplo, y que nuestros participantes nos comentaban acá en el chat, de que en Medellín también sucedían cuestiones similares, y vemos por la prensa que no son casos aislados? Entonces, bueno, el orgullo evidentemente es una respuesta política. Pensamos también que la política en cierta manera tiene que ser una respuesta para transformar la realidad. Coincido también que para eso el rol de cada persona es fundamental, no importa, como decíamos, como decía Manu, la profesión que se tenga, el rol que se, o sea, el oficio, lo que fuera, el rol que se ocupe en la sociedad. Todas las personas podemos ser defensores de derechos humanos, todas las personas podemos levantar nuestra bandera y levantar nuestra voz para defender a estos colectivos, y bueno, y para justamente también tomando el rol que a cada quien le corresponde según justamente, bueno, si forma parte o no del nuevo colectivo, como han dicho también los compañeros. Así que bueno, les agradecemos muchísimo y nos vemos en el próximo conversatorio. Gracias.